Con esta arma asesinaron a mi amigo y voy a descubrir quién fue. Señor, yo le podría... ¡Silencio, subteniente! Cuando hablo yo, nadie me interrumpe. ¿De acuerdo? Sí, mi general. Fue un asesinato a sangre fría. Y se realizó con una pistola reglamentaria de la policía. ¡Y esto es intolerable! Papá. ¿Qué he dicho de que me interrumpan, hija? Tenemos que descubrir quién es el dueño y hacer que se arrepienta de haber nacido. ¿Estoy siendo claro? Sí, mi general. Subtenientes, ustedes son la clave de esta investigación. Miren, quiero ser muy honesto con ustedes. Subteniente Molina, no estoy nada contento con cómo ha venido desempeñando sus actividades conmigo. Estoy mucho más de acuerdo con cómo se ha desempeñado la subteniente Vega. Sin embargo, mis superiores opinan que el ascenso sea para usted. Quiero resultar clarísimo. General. No quiero que me interrumpa. ¿Se acuerda, subteniente? Quiero ser muy claro con ustedes. Verán, del resultado de esta investigación se determinará realmente quién de ustedes asciende. ¿Queda claro? Sí, mi general. Bien. No solo era un compañero, era un amigo. Al extremo de que la mano de mi hija yo quería que tuvieran un matrimonio. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, no ha podido ser. ¿Por qué no ha podido ser? Porque aquí hay traidores, hay ratas y vamos a acabar con ellas. ¿Está claro? Sí, mi general. Y se va a hacer justicia. Porque tú estás de acuerdo en que se haga justicia, ¿no, hija? Sí, papá. A ver, preguntas. Papá, ¿qué pasaría con el asesino? Hijo, realmente es una pregunta bastante estúpida. ¿Qué va a pasar con el asesino? Pues que le va a caer el peso de la ley, que va a ser juzgado, que no podrá estar nunca más en el cuerpo, pero sobre todo, yo me voy a encargar personalmente, no institucionalmente, personalmente, de que sea una larga condena realizada en la prisión peor del país. Ese es mi compromiso. Me parece bien, papá. Este delito no va a quedar impune. El mensaje que tenemos que lanzar es muy claro. No se puede permitir esto. Y un delito de esas características de sangre se paga con sangre. ¿A qué te refieres, papá? Que por primera vez en mi vida me estoy planteando seriamente la posibilidad de un arreglo extrajudicial. ¿Qué quiere decir? Enviar a alguien para que se encargue del autor. Mi general, ¿me permite la palabra? Claro, diga. Usted dice que va a enviar a alguien para que se encargue de él. ¿Cómo sabe que es hombre y no mujer? Buena observación. Es una manera de hablar. Me es igual que sea un hombre, una mujer, una pareja, un trío. El autor o autores de este hecho
va a pagar muy caro lo que ha cometido. Estoy de acuerdo con usted, mi general. Perfecto. ¿Más preguntas? General, Sí, dígame. ¿qué es lo que procede? ¿Cuál es nuestra tarea? ¡Qué pregunta más mediocre, subteniente! ¿Quién está a cargo de la investigación? Usted es una investigación abierta. Usted sabrá qué línea procede, ¿no? Además, tiene la ventaja de que les va a ayudar mi hija. Sí, lo haré. Ella les va a dar muy valiosa información que ustedes deberán analizar convenientemente. Mi general, no comprendo qué tiene que ver aquí su hija. Pues muy sencillo. Ella estaba con el mayor en el momento en que ocurrieron los hechos. ¿Qué te pasa? Simplemente no quiero ir, papá. Pero a ver, tú no te querías casar con él. Claro que no, papá. Yo te lo dije. Es que ni siquiera te lo planteaste como una opción. Papá, era demasiado mayor para mí. Incluso podría haber sido hasta tu hermano, por Dios. Pero era una persona muy importante, de una familia influyente. No me gustaba. Ni siquiera lo quería. Aparte, decía cosas muy extrañas. A ver, decirle a una persona que está muy linda no es una cosa extraña. Es lo que se suele hacer cuando a alguien te gusta. Lo sé. ¿Y tú cómo lo sabes? Nunca has tenido novio, ¿no? Es un decir, papá. Yo nunca he tenido novio y tampoco quería estar con el mayor Rodríguez. Qué decepcionante. No sé qué tienes en la cabeza. En vez de pensar en las cosas importantes de la vida. Por ejemplo, la prosperidad. Tú, las cosas superficiales. Mi general, señorita, sintiéndolo mucho, sé que esta es una gran pérdida para ustedes. Sí, lo sé. Bueno, no quiero incomodar más. Con permiso. Sí. Papá, ¿qué fue lo que les dijiste a todos? Nada, alguna mentira. A ver. ¿Dijiste que me iba a casar con el mayor? Sí, lo dije. Y el mayor se lo dijo a todo el mundo, porque él estaba muy ilusionado. ¿Qué? Yo me iba a casar con el mayor y yo ni siquiera estaba enterada. Yo ni siquiera estaba enterada. Hijo, no me hagas quedar mal. Papá, es que esto es horrible, papá. Hijo, piensa que te van a ver. Mi general. Señorita, disculpe. ¿Usted era la prometida? Sí, era la prometida. Lo siento mucho. Usted debe estar muy devastada. Gracias. Mi general, ¿desea que le ayude en algo? No, no hay nada que pueda hacer. Retírese, por favor. Claro. Con permiso. Me retiro. Date cuenta de que estás haciéndome quedar mal. Papá,
Ya estoy viendo de que no hay manera. No vas a ir. Mira, ¿sabes qué voy a hacer? Te voy a acompañar a casa y luego ya iré yo solo y me inventaré alguna cosa. Venga, vamos. Ya. Tienes que recapacitar sobre tu actitud. Papá, es que fue horrible. Fue muy traumático para mí. No lloriques. ¿Sabes cuántas muertes he presenciado? Papá, es que es tu profesión. Tú la escogiste, yo no. No pongas excusas. Te estás comportando igual o peor incluso que el cadete que esta mañana ha venido a la oficina. Pues tal vez soy igual que él, papá. A mí no me levantas la voz. Me respetas. Es que ¿cómo pudiste arreglarme una cita con ese hombre, papá? Porque era lo que había que hacer. Papá, es que tú no entiendes lo traumático que fue para mí. Ver al mayor ahí, en el suelo, tirado, todo ensangrentado y sin poder respirar. Y yo no podía hacer nada, papá. Yo no podía hacer nada por él. No, yo no hice nada. Ya, deja de exagerar. ¿Entiendes? Mira, creo que voy a que me dé el aire. Es que a veces no te aguanto. No te olvides, aquí lo único que importa es descubrir al asesino de mi amigo. Y piensa, yo no vivo en tu contra. ¡Es que sí lo haces, papá! ¡Siempre vives en mi contra! No quiero contestar, no. Ya, dejen de llamar, por Dios, ya basta. Ya, para, ya. No. Ay, no. Ay, Dios mío. No puedo con esto, no puedo. Tengo que contarle a mi papá. Si no, él lo va a descubrir. Dios mío, ¿quién será? ¿Quién es?
¿Y bien? ¿Cómo estás? No. No te me acerques. Pero, ¿qué pasa? ¿Acaso te hice algo? Santiago. ¿De verdad no entiendes la gravedad del asunto? Sí, lo entiendo. Es por eso que te estaba llamando. Para poder hablar de todo esto. Tengo que confesar, ¿verdad? No. Tú no tienes que decir nada. Es que no entiendes. Yo no puedo vivir así. No puedo dormir, básicamente. No puedo con todo esto, Santiago. Amelia, tranquilízate. Todo va a estar bien. No te preocupes. Santiago, yo maté a ese tipo con tu arma. Que sea la última vez que dices eso. Es que es así. Y eso me atormenta. Yo lo asesiné, Santiago. Y yo no puedo vivir con eso, ¿entiendes? No puedo. Yo soy enfermo. Amelia, por favor, tranquilízate. Escúchame. ¿Sí? Estando nerviosa, no vas a llegar a ninguna parte. Cálmate, por favor. Sí, está bien. Gracias. Sí. Santiago, si mi papá se entera que estás aquí en la casa, es capaz de hacer algo terrible. No, mira, tranquilízate, no se va a enterar. Además, él se encuentra trabajando. Amelia, escúchame. Vas a tener que superarlo. Tú no tuviste la culpa. Lo hiciste en defensa propia. No tienes la culpa de nada de esto. Eso no le va a importar a la policía, Santiago. Tenemos que probarlo. Lo que me preocupa es que se vayan a dar cuenta que el arma con la que disparé era la tuya. Tú sabes qué va a pasar, Amelia, si se enteran de eso. No. Es que tú no hiciste nada, Santiago. Tú solo me defendiste, tú no disparaste el arma, tú no hiciste nada, Santiago, por favor. Amelia, escúchame, por favor. Tranquilízate. Juntos vamos a salir de esto. Por favor, escúchame, mírame. Vamos a salir de esto, no te preocupes. Solo tenemos que decir y pensar lo mismo. No te preocupes, el mismo discurso, todo por igual. ¿Sí? No va a pasar nada. ¿Sabes? Esta fue la primera arma que compré cuando me entregaron la licencia para portar armas. ¿Ese es el arma que traes ahora? Sí. Pero tenemos un problema. Alejandra. Sí, Alejandra. Alejandra es muy buena en todo lo que hace. No va a descansar hasta que llegue al fondo de todo esto. Cada prueba, cada pista, ella va. Además... ¿Además qué? Es que ella, además, lo de... ¡Dime ya! Que sospecha que tenemos algo.
¿Qué? Eso es imposible. Sí, yo también pienso que es imposible. Nunca nos ha visto juntos y cuando tú vas a la oficina, ni siquiera me acerco a ti. ¿Pero qué fue lo que te dijo? Que ella sospechaba que teníamos algo, que nos gustábamos y que tu papá se enojaría muchísimo con todo esto. ¿Y si... ¿Y si ella empieza a escarbar por la idea de que piensa que tú y yo estamos juntos y descubre la verdad de lo que pasó y tú vas a la cárcel y... No, Amelia. Escúchame, por favor, escúchame. Todo va a salir bien. Solamente necesitamos un plan. Bueno, varios. Y tranquila, tú y yo vamos a salir de esta. Juntos. ¿Sí? Perdón, ¿te duele mucho? Sí, me duele. ¿Sabes? Te voy a traer una crema. Siéntate. Tengo que ponerte esto. Es necesario. Gracias. De verdad, muchas gracias. Pero a ti también te lastimaron. Sí. Fue horrible, Santiago. No sé si lo puedas superar. Amelia, tú eres fuerte. Tu padre te crió fuerte. Demasiado, diría yo. Tal vez no era su forma de ser, pero logró algo con ello. Tú me defendiste, Santiago, contra todo. Y siempre voy a estar agradecida por ello. Yo no sé qué hubiera pasado si no hubiese llegado a tiempo. Jamás me lo hubiera perdonado. Sabes que va a terminar mal, ¿verdad? No, Amelia, no. Es que tengo que hacer lo correcto. Tengo que entregarme, Santiago. Yo te amo. Te amo con todo mi corazón, Amelia. No sé qué haría sin ti, de verdad. Yo también te amo, Santiago. Pero no puedo vivir con mi conciencia tranquila, sabiendo que te pueden encerrar por mi culpa.
¿Quién tiene la culpa de todo esto? Posiblemente sea tu padre, por obligarte a casar con ese tipo. ¿Quién será el asesino del mayor? Son dos armas completamente diferentes. Ya sé. Ale, Hola Mario, ¿cómo estás? Necesito que me hagas un favorcito. Mira, yo te voy a enviar 2 clases de armas. Tú sabes la dotación de armamento que les dan aquí a los rangos. sí, Ale, claro que sí. Necesito eso ya. Es urgente. Pero tú sabes que esa información es confidencial. Pero podría ser algo. ¿Qué quieres? Tú sabes lo que quiero. Está bien. Cuando salgamos del trabajo, vamos para tu casa. Pero no me falles. Tú sabes que yo cumplo mis promesas. Lo sé. Nunca me has fallado. Bueno, pero necesito ese favor. Es muy urgente. Y además, quiero que me hagas otro favorcito. Tú sabes que mientras más favores, más caro. Sí, lo sé. Tú tranquilo. Yo me voy a encargar de cumplir todo lo que tú quieras. ¿Y qué es lo que quieres? Bueno, eso te lo diré cuando te vea. Claro, depende de la respuesta del primer favor. En 5 minutos estoy ahí. Perfecto. Encontraré al asesino. Hola, guapo. Viniste rápido, preciosa. Te dije que lo necesitaba con urgencia. Ya te tengo la información. ¿Y? Efectivamente, es el arma. Mira, esa arma no le puede pertenecer a alguien actualmente de la institución. Esa arma ya dejó de existir hace 80.000 años. O fue comprada, o robada, o realmente le perteneció a alguien que estuvo aquí en la institución hace años. Pero actualmente a alguien de la institución no le pertenece. Jamás la debería tener. Perfecto. Entonces, mis dudas eran ciertas. Necesito que me ayudes a averiguar de quién es esta arma. Esto no lo puedo hacer. Yo soy un hombre... Yo sé que lo puedes hacer. Hazlo. ¿Recuerdas el día en que querías experimentar algo? Pues lo vamos a hacer. Solo si me ayudas. Está bien. Este es el abogado que vamos a contratar para que descubran quién es el asesino. Sí, perfecto. Haz eso, vamos. Mi papá. ¿Qué? Mi papá está llegando.
¡Escóndete, escóndete rápido! Pero, ¡Escóndete! pero, ¿dónde? ¿Dónde me...? ¡No lo sé! me voy a esconder? ¡Escóndete! ¡Escóndete, escóndete! ¡Escóndete, escóndete! ¡Ay, Dios mío! Amelia, pensaba que te encontraría durmiendo. No. Bajé a distraerme un rato. ¿Qué estabas haciendo? Estaba escribiendo. Ah, estabas perdiendo el tiempo. Papá, por favor. Tú sabes perfectamente qué es lo que me gusta hacer. Sabes perfectamente a lo que me dedico, papá. Mira, no estoy para tener esta conversación. Al menos se te pasó la estupidez. Papá. ¿Por qué eres así conmigo? Que quiero saber si lo que he hecho mal contigo. No tuve mamá. Sí. No tuve una mamá que me prepare el desayuno. Una mamá que me escuche, que me aconseje. No tuve una mamá que esté ahí para que me consuele. Lo que tuve, ¿qué fue? Un padre que me gritaba por todo. Que llorar estaba mal, que se elegía aquello, que se elegía esto, estaba mal. Todo estaba mal, papá. Y que su única forma de amar es gritar. Ya terminaste. Ya terminaste de hacerme sentir un miserable. Que tu madre no estaba con nosotros. Papá, no te estoy haciendo sentir miserable. Tú tienes tu forma de amar y de criarme, pero entiende, no es la correcta, papá. No, que no es la correcta. Lo correcto es lo mejor para ti. ¿Y qué es lo mejor para mí? ¿Casarme con un tipo que me triplica la edad? El que sabe más de la vida soy yo. Y sí, era lo más correcto para ti. Y ya se ha perdido esa oportunidad. Tendríamos que buscar a alguien más. Papá, entiende, yo no estoy en busca de ningún hombre. Hija, tienes casi 30 años. Ya es hora de que te cases. Papá, entiende. Yo me quiero casar enamorada. Casarme amando a alguien. De eso se trata el amor, ¿no? El amor no existe. El amor no da de comer. El amor es una idea que debilita y destruye. El matrimonio es un contrato, un negocio. Entiéndelo. O sea, que tu matrimonio con mi mamá fue un negocio. Yo a tu mamá la amé más que a todas las cosas, pero esa es otra historia. Yo te estoy transmitiendo mis errores. ¿Entiendes? Papá, mira. Yo sé perfectamente que amabas mucho a mi mamá. Y también sé que te cuesta mucho hablar de ella para no llorar. Pero, papá, está bien hacerlo. Está bien llorar. Llorar es para los débiles. No, papá. Tú eres un humano. Y como te digo, está bien que lo hagas.
No eres nadie para reprocharme si lloro o no lloro. Papá, escúchame. Yo sé que sufriste mucho. De verdad que sé que lo hiciste y todo este tiempo tú mantuviste la frente en alto para que nadie se diera cuenta de eso. Pero papá, eso no está bien. Eso es muy duro para ti. ¡Cállate! ¡Te ordeno que te calles! ¿Me ordenas? ¿Ves? Es de lo que hablo, papá. Tú piensas que yo soy uno de tus oficiales a los cuales les puedes ordenar. Eres mi hija. Vives bajo mi techo. Y tienes que obedecerme, claro. Y así será siempre, ¿no? Papá, yo no quiero tener un general que me esté ordenando. Yo lo que quiero y lo que necesito es tener un padre que me guíe. Y es lo que hago. Yo te transmito mis errores, te enseño y cada día trabajo y me saco el aire trabajando para que no te falte de nada. Y siempre con la consigna de enseñarte y de mostrarte el camino correcto. ¿Me entiendes? El camino correcto de que las cosas se obtienen a base de dedicación y cerebro, hija. Papá, me gané una beca en una de las mejores universidades de América Latina para estudiar literatura. ¿Y qué me dijiste? Que era un sueño tonto y no me dejaste ir, papá. Porque es así. ¿Te das cuenta? Ni siquiera me dejas vivir. No puedo creer en el amor. Y encima no puedo hacer nada por mi cuenta. Pero entiéndelo, hija. Yo lo que quiero es protegerte. Protegerte de la falacia del amor. No quiero que sufras lo que yo he sufrido. ¿Entiendes? Cuando entregas el amor a otro ser y desaparece de tu vida, ¿sabes? Queda un vacío, un enorme vacío por dentro que te come y te destruye, ¿entiendes? Y el ser al que has entregado todo el sentido de tu vida desaparece. No quiero que pase eso, no lo quiero, hija, no. Papá, y si te dijera que estoy enamorada. ¿Enamorada? Sí. ¿De quién? Papá, por favor, prométeme que no te vas a enojar, ¿sí? Por favor. ¿De quién estás enamorada? Prométemelo por el amor que le tenías a mi mamá. Por favor, recuerda eso. ¿De quién estás enamorada? Santiago. ¿Cómo es posible? ¿En qué momento ocurrió? Papá, por favor, no te alteres. Cálmate. Tú no puedes estar enamorada de este sujeto. No puedes. ¿Pero por qué? Porque es un mediocre. Claro que no, papá. Él es un subteniente y lo van a ascender. No lo van a ascender. Porque yo conozco a la gente como él. Es un mediocre. Se conforma con lo que tiene. No tiene la menor ambición. Es un conformista. Papá, tú ni siquiera lo conoces. Él es una buena persona y como te dije, lo van a ascender. No.
No, no lo van a ascender. No lo van a ascender porque es un mediocre. Porque se acomoda a cualquier circunstancia, porque no tiene ambición y porque yo me encargaré de que no ascienda. ¿Entiendes? Papá, tú no lo conoces. Así que no puedes hablar mal de él. Mira, ya te aseguro una cosa. Quien va a ascender va a la subteniente Vega. Ella va a encontrar al asesino de mi amigo. ¿Entiendes eso? Escucha, papá. Amo a Santiago. Y ni tú ni nadie va a impedir que él y yo estemos juntos. Te garantizo que tú no vas a estar con ese sujeto. Ese sujeto no va a poner un pie en mi casa, ¿me entiendes? ¿Entiendes? Además, mira lo que te digo. Tú querías estar en la Universidad de América, a lo mejor, ¿no? Pues vas a estar en la mejor universidad de Europa. Y vas a estudiar Derecho. ¿Entiendes? ¿Qué? Lo que estás oyendo. ¡Tú te vas! No, papá, por favor, no. No. Te garantizo. No vas a seguir con este hombre. Papá, por favor, no. Allí encontrarás a alguien mucho mejor que ese mediocre. No. Papá, por favor, no. No lo hagas, por favor. Yo no voy a permitir que sigas con ese sujeto. ¿Entiendes? ¿Entonces qué? ¿Me vas a encerrar? Si es necesario, te voy a encerrar. Voy a hacer lo que haga falta para que no sigas con esta locura. ¿Entiendes? Papá, por favor. Subteniente, ¿tiene buenas noticias para mí? Sí, mi general. Tengo muy buenas noticias. ¿Ya sabe de quién es? Sí, ya sé de quién es el arma. Sabía que podía confiar en usted. Entonces, ahora mismo voy para allá. Ahora nos vemos. Correcto, muy bien. La subteniente Vega, ¿ves? Ya te lo dije, ya sabe quién es el propietario del arma. ¿Así? ¿Y te dijo quién era? No, me lo dirá personalmente. Papá, por favor, anda con mucho cuidado. Yo no confío en ella. Claro, ¿cómo vas a confiar en la competencia de ese noviecito que quieres que sea tuyo? Ella es muy buena. No, papá, no lo es. Ella es mala. Mira, me voy. Y tú te quedas aquí. No te muevas de esta casa. Pero nada. Pero papá. Dios. Ya saben quién es el asesino. Yo no voy a dejar que te acusen. No. Amelia, dime algo. ¿Tú me amas? Sí, Santiago. Claro que te amo. Yo también te amo, con todas mis fuerzas. Por eso no puedo permitir que descubran la verdad. No. Es más, yo me echaré la culpa si es necesario, no me importa. No. Tú no tienes por qué hacer eso. Tú no hiciste nada malo. Amelia, entiéndelo. Tu papá me va a buscar hasta debajo de las piedras. No. Tenemos que encontrar algo. Algún lugar en el que te puedas ocultar.
Sí. Ya se nos va a ocurrir algo. Vámonos. Sí, claro. ¿Qué? Ya sé. Ya sé dónde puedes esconderte. ¿En dónde? Tienes que esconderte en esta casa. Sí. ¿Qué? ¿Hablas en serio aquí? Sí. Solo piénsalo. Mi papá te va a buscar por todos los lugares posibles. Por cualquier lugar él lo va a hacer, pero jamás te va a buscar en esta casa. Creo que tienes razón. Pero tú piensas que no va a sospechar. Ya le contaste de lo nuestro. No creo. Él no creería que yo fuera capaz de algo así. Está bien. Está bien, pero... ¿Pero en dónde? Tengo el lugar perfecto en esta casa. ¿Estás segura? Muy segura. Tú te has arriesgado por mí, a pesar de que esto es culpa mía. Y lo volvería a hacer 1000 veces. Porque te amo. Ven, vamos. Vamos. La medalla del honor. Tiene todo lo que se puede imaginar. ¿Y esta habitación? Esta era la habitación de huéspedes de papá, pero ahora la convirtió en su lugar más personal. ¿Y estás segura que aquí no me van a encontrar? Segura. Él no ha venido en mucho tiempo a esta habitación. ¿Pero qué va a pasar si te preguntan dónde estoy? ¿O te obligan a delatarme, ah? Yo no te voy a delatar. Tú no has hecho nada malo. Mi amor, mira... ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Me encanta que me digas mi amor. Tienes que comunicarte con tu abogado. Sí. Lo haré enseguida. Sí. Está bien. Yo voy a llamar a mi mamá para que no se preocupe. Sí. Doña Mariana es una gran madre. ¿Lo es? La quiero y la admiro muchísimo. Todo lo que soy es gracias a ella. ¿Tú no admiras a tu papá? La verdad sí. Lo quiero como es. Solo quisiera que deje de tratarme como lo hace. Que deje de pensar que soy débil por llorar, por sentir. Eso sí, mi papá es el mejor policía que he conocido. Y no tengo dudas de eso. Mira nada más. Tantos méritos. Cuántas medallas. Sí. Mi general, Subteniente Vega.
¿Tiene novedades para mí? Mi general, usted sabe que yo iba a hacer todo para encontrar al asesino. No tengo dudas, ni las he tenido nunca. ¿No creyó en Molina? Jamás he creído en él, no le tengo confianza y además jamás lo haré. Bien, porque tiene que ver esto. ¿Es Molina? Así es, mi general. No me lo puedo creer. ¿Mi general se encuentra bien? Solo que es sorprendente. ¿Y usted sospechó de él desde el principio? Así es. No fue muy difícil. Se me hizo extraño que él tenga una arma diferente a de los demás cadetes. Entonces me puse a investigar. Muy bien observado, subteniente. No fue muy difícil en realidad. Su actitud lo delataba. Lo que no entiendo es por qué hizo esto. Tengo una teoría al respecto. Expóngala, subteniente. Es algo delicado. Se trata sobre su hija. ¿Mi hija? ¿Qué tiene que ver mi hija en esto? Trate de tomarlo con calma. Mire, sin más preámbulos, expóngalo. Yo creo que su hija tiene una relación con Molina. Es por eso que Molina asesinó al mayor Rodríguez. No. Mire, mi general, yo sé que esta es una noticia muy dura para usted. Así como también sé que no le gusta la idea de que su hija salga con un tipo como ese. Pues sí, tiene razón, efectivamente. Repito, son teorías, son conclusiones mías. ¿Y de dónde saca esa conclusión? Pues le hice algunas preguntas a Molina. ¿Y? Y sus respuestas me quedan muy bien con la investigación, con el asesinato. Pues habrá que verificar esta información, ¿no? ¿Cuál? ¿El amorío con su hija? Sí, el amorío con mi hija. Hay que investigar todos los aspectos. Piensa una cosa, criminalística está detrás mío. Quiere que le devuelva ya el arma para que ellos puedan iniciar sus propias pesquisas forenses. Así es. Huellas y demás. Ahí vamos a encontrar las evidencias del culpable. Claro. Mire, la verdad es que tengo muchas ganas de ponerle la mano encima a este desgraciado. Sobre todo si lo que usted dice es cierto, que está corrompiendo a mi hija. Mi general, lo entiendo. Si yo fuera padre, hiciera lo mismo. Pues, subteniente, proceda, por favor. Amor. Ellos quieren un asesino. Quieren un culpable. Sí. ¿Tú crees que si mi papá se entera que fui yo quien disparó el arma, me manda a la prisión de la que tanto hablaba? No, mira, mi amor, tranquilízate. Yo sé que tu papá puede ser una persona dura, pero él así, tal cual es, con todos sus defectos, él te ama. Y no creo que te haga algo así, tranquila. Ay, Dios te oiga.
La verdad, yo no sé qué haría. Sí, pero también hay otro asunto. ¿Recuerdas que te dijo que te iba a mandar a una de las mejores universidades de Europa? No voy a dejar que haga eso. Yo no me quiero ir. Yo sé que no te quieres ir, pero te va a obligar. Él lo va a hacer. No. Yo ya no soy una niña a la que él puede obligar a hacer lo que él quiera. Pero Amelia, eso va a ser algo bueno para ti. Al menos hasta que se calmen las aguas. Hasta que todo esté bien. No. Yo me tengo que quedar aquí, contigo. Dijimos juntos, ¿lo recuerdas? Sí, lo recuerdo. Pero es que yo no quiero que te pase nada malo. No te quiero perder, Amelia. Yo tampoco quiero perderte. Y por eso no me puedo ir. Siempre serás mi amor. Y tú el mío. Bueno, te voy a preparar algo para comer. Está bien, mi amor, gracias. ¿Aló? Santiago, ¿dónde estás? Estoy trabajando, estoy un poco ocupado. Tengo que decirte algo muy importante. ¿Sí? ¿Qué pasó? Es un rumor, es algo muy fuerte. Pero ¿de qué hablas? Dicen que tú le disparaste al mayor Rodríguez. ¿Qué? Sí, el rumor empezó a circular hace una media hora. Yo no hice nada malo. Amigo, disculpa que te diga esto, pero yo sé lo que tenías con la hija del general. Dime, Miguel, ¿a qué quieres llegar? Es que a lo mejor cuando te enteraste de que Amelia se iba a casar con el mayor, tú... Escúchame. Yo a Amelia la amo con todo mi corazón. Yo no hice nada malo. O dime, ¿tú les crees a ellos? ¿Ah? No, amigo, mira, yo no dudo de ti, pero si hay algo que debas decirme, ya sabes, estoy aquí para apoyarte. Sí, muchas gracias por ello. Además me encuentro trabajando. Me enviaron a hacer una diligencia. Estoy ocupado. Está bien, amigo. Y bueno, dime, Miguel, ¿cómo va tu primer día de trabajo? Bien, bien, intentando durar. No, tranquilo, escúchame, Miguel. Cualquier inquietud, no dudes en preguntarme, ¿está bien? Tú tranquilo. Yo sé que Reyes puede ser un poco duro en su manera de ser, pero créeme, puedes aprender muchísimo de él. Está bien. Tú tranquilo. Estuviste bien, cadete, pero pudiste haberle sacado más información. Sí. Tu amigo, ¿desde hace cuánto que sale con mi hija? No lo sé, señor. ¿Y vosotros? ¿Cuántos conocéis? ¿Desde cuánto? Muchos años. Somos amigos del barrio. Nuestras madres son comadres. Comadres. ¿Pero de qué barrio sois? No puedo creer que mi hija esté saliendo con semejante pobredón. Cuánta vulgaridad. Mi general, con todo el respeto que se merece,
El subteniente Molina es una gran persona. Él viene desde abajo y él se ha ganado todo con mucho sacrificio. Me importa bien poco. Haga lo que haga, haya hecho lo que haya hecho, no es merecedor de mi hija. Pero él la ama. Él es... ¡Cállese! Mi general, es mejor que mantenga la calma. No sabemos dónde está, pero seguramente está huyendo. ¿Cómo sabe que lo estamos buscando? Debe sospecharlo. Él no está huyendo. Él no hizo nada. Mi general, creo que ya es hora de que mande a este cadete a que haga algo productivo. La verdad es que me enferma escucharlo. Bueno, pero antes deberíamos hacer algo, ¿no? Rastrear su llamada, intervenir el teléfono. Si tan amigos son, le acabará confesando la verdad, digo yo, ¿no? Proceda. Celular. Deme el celular. Retírese. Con su permiso, mi general. Recién uní las pruebas, mi general. Papá, Alejandra, ¿cómo les fue? Pues, ¿Tienes algún problema conmigo, Alejandra? Porque parece que no estás cómoda. No, ningún problema. Discúlpame si te hice algún mal gesto. ¿así tratamos a los invitados en esta casa? Tienes razón, papá. Una disculpa, Alejandra. No te preocupes. Bueno, y... ¿ya saben quién es el asesino? Sí que muestras interés ahora. No. Lo que pasa es que sé que están interesados en encontrar al asesino de tu amigo, papá. ¿Tanto interés de pronto? ¿No será que tienes que ver algo en el asunto? Papá, ¿qué estás tratando de decir? Bueno, hija, el arma es de Santiago Molina. ¿Qué? ¿No te sorprende? No, sí, claro que me sorprende, me quedé en shock. ¿De verdad él hizo eso? Hija, me sorprende que digas eso. ¿Sabes que el dueño de un arma en la gran mayoría de los casos es el autor? Cualquier persona con 5 dedos de frente lo deduce. Bueno, puede que tengas razón, papá, pero pueden pasar muchas cosas. Se pudo haber perdido el arma o alguien la pudo haber robado. ¿Qué ¿no? estás diciendo? Estás defendiendo a un asesino. Él no es ningún asesino, papá. Y yo creo en él. Mira, Amelia, la subteniente Vega ya está al tanto de tu amorío con el pobretón ese. No le digas así, papá. ¿Usted ya lo sabía? Sí, justo me había enterado antes de hablar con usted. ¿Y por qué hizo que le preguntemos todo eso al cadete? Es casi de manual, tenía que contrastarlo. Sí, pero... Mire, subteniente, intentaba que Molina se delatara a sí mismo con su amigo,
Por ejemplo, dándonos su ubicación. ¿Entiende? A ver, ¿de qué están hablando? ¿Qué es lo que quieren hacer, papá? ¿Cómo? Piénsalo, hija. Estaba saliendo con un asesino. Gracias a Dios no vas a seguir más con él, porque lo vamos a detener y va a caer todo el peso de la ley. Pero papá, dime algo. ¿Por qué Santiago haría algo así? Ah, no sé. Dime tú. A ver. ¿Estás tratando de decir que encontraste al asesino y que yo lo estoy ayudando? Mi general, ¿me permite hacerle unas preguntas a su hija? Sí, subteniente. Adelante. ¿No tendrás algún problema en decirme alguna de las cosas que pasaron esa noche, no? No, claro que no. Bien. Dijiste que te habías ido al baño y en ese lapso ocurrió todo el suceso. Sí, así es. Yo estaba en el baño cuando escuché el disparo y cuando salí ya lo vi al mayor en el piso. Y no viste a absolutamente nadie. No. ¿En qué tiempo crees tú que ocurrió todo eso? Entre tu conversación con el mayor, tú fuiste al baño, volviste, ¿y él ya había sido disparado? No sé, tal vez 5 minutos. ¿De verdad? ¿En tan poco tiempo ocurrió todo eso? Bueno, no lo sé. Puede que sí. Yo en ese tiempo no estaba consciente de la hora. Como les dije, todo fue muy traumático para mí. Y ver ese cuerpo ahí a mí me aterra, esa imagen tan fea. ¿No será que en realidad tú sí viste a Molina y lo estás encubriendo? ¡Suficiente, subteniente! Creo que acaba de pasar la raya. Mi hija jamás haría eso. No voy a responder más preguntas. Sí, subteniente Vega, no es pertinente que siga así. Mi general, disculpe si lo incomodé, pero usted mismo me dijo que quería encontrar al asesino. Eso mismo le dije, sí. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Sí, pero no a costa de pisotear a mi familia. Ella no tuvo nada que ver. Amelia encontró a la víctima. Es una pieza muy clave e importante. Sí, vuelvo a decirle que seguro que tiene usted razón, pero no tiene que tratarla de esta forma, porque ella es inocente. Así es. Yo no encubriría a un asesino. Además, subteniente, nos estamos desviando del objetivo principal de esto. Ya sabemos que el arma era de Santiago Molina. Lo que tenemos que proceder es a caer sobre él y aplicarle toda la ley. Perfecto. Usted tiene razón. Ahora mismo voy en busca de Molina. Proceda, Henry. Permiso. Papá, ¿de verdad tú crees que Santiago haría algo así? Sí, y además todas las evidencias así lo indican. Ahora, hija, dime la verdad. Sé sincera conmigo. ¿Tú tuviste algo que ver en el asunto? No, claro que no, papá. ¿Cómo crees que yo voy a hacer algo así? Tú sabes perfectamente cómo me criaste. Sí, pero es que hay momentos en que no te reconozco, hija. Papá, mira, lo que necesitas es relajarte y tranquilizarte, ¿ok? Ven,
te preparé comida para que comas. Ven, vamos. Hacía mucho tiempo que no cocinabas, hija. Me sentí mal por la discusión que tuvimos antes, papá. De verdad lo siento mucho. Ya se sabe, los hijos discuten con los padres y no somos los únicos. Así es, papá. Ya te traigo la comida. Gracias. No me digas. Has hecho el plato que hacía siempre tu mamá. Así es, papá. De vez en cuando es bueno recordarla. Sí, tienes toda la razón. Pues provecho. Gracias. Está muy delicioso. Gracias, papá. Lo hice con mucho amor. Se nota. Te ha quedado igual que le quedaba a ella. Rico, rico. Me gusta verte sonreír, papá. ¿Por qué con ese hombre? ¿Qué le viste? ¿Por qué lo defiendes? Es un asesino. Yo creo que no te das cuenta de la gravedad de la situación. Papá, por favor, no empieces. No arruines el momento. Él no es ningún asesino, papá. Yo creo en él. Entonces, dime, ¿qué hacía su arma ahí, por ejemplo? Papá, él no es ningún asesino. Yo creo en él. Aquí sonó algo. No, papá. Seguramente es el viento. Mejor sigue comiendo. Está muy rico. Come, come. No, hija, sonó algo y voy a ver qué es. No, papá. Papá, no es nada, de verdad. ¿Aló? Mi general, ¿está ocupado? Diga, subteniente. Tengo una mala noticia. ¿Qué pasa? Criminalística llegó a la oficina y tomó las evidencias del homicidio, incluyendo el arma. No puede ser. Quiero coger a ese infeliz. ¿Qué pasó, papá? Sí, mi general. Ellos seguro ya empezarán con la investigación. Pues mire, por favor, continúe buscando y comuníqueme cualquier eventualidad que ocurra, por favor. Sí, mi general. Y no se preocupe. Descuide. Yo estoy de su lado. Lo sé, subteniente, lo sé. Y estoy muy agradecido por todo. Le garantizo que el ascenso es suyo. Se lo ha ganado a pulso, sí. Gracias, mi general. No dude en llamarme. Adiós. ¿Qué pasó, papá? La criminalística se ha hecho cargo de todas las evidencias. No sé si voy a poder acabar así. A ver, papá. Eso quiere decir que ellos van a saber las huellas de quién tomó el arma, ¿no? Claro, hija, pero no tienes que preocuparte. No, papá, no subas. No subas. A ver, hija. No, ahí hay alguien. No, papá, espera, no. No hay nadie ahí. Hija, ¿pero qué pasa? Papá, yo disparé el arma.
¿Qué? ¿Que tú qué? Ya de todas maneras lo iban a saber, papá, ya lo iban a averiguar. ¿Qué? ¿Que tú hiciste qué? Que yo le disparé al mayor, papá, yo. Es inaudito lo que estás dispuesta a hacer por ese desgraciado. Te estás echando la culpa de un crimen que no cometiste para protegerlo. Claro que no, papá. Te estoy diciendo la verdad, por Dios. No te creo nada. Tú lo que pretendes es que te tenga compasión, evite que vayas a la cárcel y así protejas a ese sujeto. No, papá. Él lo único que hizo fue defenderme. ¿Defenderte de qué? Sí, me defendió, papá. Fue algo horrible. Lo único que quería es hacerme daño. ¿Quién? ¿El mayor? Sí, papá. Él quería hacerme suya a la fuerza. No te creo. El mayor te quería. No, papá. Él no me quería y todo eso fue muy horrible y yo no lo puedo olvidar. No puedo. No te estoy creyendo nada. Tú estás intentando exculparlo a él. No puede ser esto que estás diciendo. Eres incapaz de disparar un arma. Jamás has tocado una. Papá, ya te dije que fui yo quien le disparó. Fui yo. No puede ser. No te creo. Papá. ¿Qué hace este infeliz en mi casa? Desgraciado. Señor, escúcheme. Todo tiene una explicación. Y sí, es verdad. Esa era mi arma. Claro que es verdad. En la investigación se comprobará todo y se demostrará que tú mataste a mi amigo y te vas a refundir en la cárcel. Señor, escúcheme. Todo tiene una explicación, por favor. Podemos ser libres. ¿Por qué hablas en plural? ¿Por qué estás metiendo a mi hija en algo en que sabes que no está metida? ¿Eh? Señor, usted solamente está sacando conclusiones. ¿Conclusiones? Ya, por favor, basta. Papá, yo te voy a contar toda la verdad. Yo no quería recordar todo eso porque es muy traumático para mí, pero te voy a contar detalle a detalle de lo que pasó para que sepas toda la verdad. Amelia, estás muy hermosa. Muchas gracias, mayor. Pero pasa, por favor. Adelante. Gracias. Tiene una casa muy bonita, mayor. Gracias, Amelia. Amelia, ¿te gustaría vivir en esta casa? Estoy bien donde vivo, mayor. Gracias. Claro. Mi papá me dijo que venga a esta casa de manera urgente, que usted tiene unos escritos. ¿De qué se tratan exactamente? Sí, de hecho, tengo un amigo que quiere hacer una autobiografía. Él hizo mucho por la policía en su época. Me parece perfecto. Yo le podría ayudar en todo lo que él necesite. Claro, claro. Por supuesto. Él está por llegar y te lo puede explicar él mismo. Perfecto. Perfecto. Solo déjeme sacar para hacer unas anotaciones. ¿Podría sentarme, mayor? Por supuesto que sí. ¿Pasa algo, mayor? No. Te estaba observando. Es un poco incómodo.
Sí, discúlpame. Mira, me dejaron con la cena hecha. ¿Será que me puedes acompañar? No, mayor, yo... Por favor, no me vayas a dejar comiendo solo. Está bien, lo acompaño. Por aquí, por favor. Por favor. Hay 2 platos aquí. Exacto. Es para nosotros dos. ¿Y para su amigo? Él va a demorar un poco en llegar. Bueno, si es que su amigo va a demorar, yo no sé por qué le dijo a mi papá que venga a esta hora. Yo perfectamente hubiera podido venir cuando su amigo llegue. Pero tan incómoda te resulta mi presencia, que te preocupa que estemos los dos aquí solos. No. Yo no quería que lo interpretara de esa manera, mayor. Entonces, ¿podemos comer, por favor? Sí, claro. Vamos, come. ¿O tienes miedo que te envenene? Si ves que no me morí, no me morí. No es necesario que grite, mayor. Ya voy a comer. Discúlpame. Me exalté. Sí, está bien. No se preocupe. Mira, hace tiempo tu padre me pasó tu contacto. ¿Ah, sí? Pero nunca me respondiste. Normalmente yo no sé responder a números desconocidos, mayor. Dime algo. Si tú hubieses sabido de que era yo, ¿me hubieses respondido? Sí, claro que lo hubiera respondido, mayor. Mira, Amelia, yo he sido muy claro con tu padre. Y él sabe bien sobre mis intenciones. ¿Intenciones? ¿Qué intenciones? Pues te lo diré sin preámbulos. Porque sé que además tú te has dado cuenta. Y tú no eres tonta. Tú me gustas, Amelia. Y quiero casarme contigo. Perdón, mayor, perdón. No te preocupes. ¿Qué tienes que decir? Mayor, yo no sabía nada al respecto. Mira, ¿no has visto cómo te miro? He sido muy obvio con tu padre. Y tu padre me ve como un buen partido para ti.
No quiero ser grosera, pero usted es algo mayor para mí. ¿Me estás diciendo viejo? No, mayor, no quise ofenderlo. Simplemente usted y yo no nos conocemos y no podríamos estar juntos por ello. ¿Por qué crees que es esto? Justamente esto es para conocernos. No, yo vine aquí por trabajo. Eso es lo que tu padre te dijo, para que accedieras a una cita conmigo. ¿A una cita? Así es. Porque, mira, la comida, el vino, la mesa, es una cita. Esto es una cita. Creo que hay una confusión aquí, mayor. Yo me retiro. Con permiso. No vas a poder huir de mí, Amelia. Vas a ser mía, hoy y siempre. Usted está completamente enfermo. Si estar completamente enamorado de alguien ¿te parece que es estar enfermo? Pues sí, estoy enfermo. Por favor, déjeme salir de aquí. Yo no quiero estar aquí, por favor, déjeme salir. Pues yo no sé qué es lo que me ves de malo. Soy apuesto, tengo dinero, mucho que ofrecerte, un buen trabajo. Cualquier mujer quisiera estar conmigo. Pues vaya y esté con cualquier otra mujer. Pues yo quiero que seas tú. Espere. Usted quiere que nos casemos, ¿verdad? Claro. Así puedo hacerte mía todos los días. Ahora sí veo que estás accediendo. Si usted quiere estar conmigo, podemos hacerlo. Ahora nos estamos entendiendo. Y por supuesto que quiero estar contigo. Es lo que más quiero. Pero no quiero que sea algo de una sola noche. Quiero casarme contigo. Pero podríamos probar ahora a ver qué tal está. Me parece apto. Quiero ir al baño. ¿Dónde está? Claro, preciosa. Es por aquí. Pero antes, déjame tu celular. ¿Por qué? Es solo para evitar problemas. Sí. Permiso. ¿Ya estás lista, preciosa? Sí. Solo estaba tomando un poco de aire. Bien, vamos. ¡Desgraciado! ¡Me las vas a pagar! ¡Ya vas a ver de lo que soy capaz! ¡No me vas a escapar! ¡Vas a estar conmigo! ¡Vas a estar conmigo! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme, por favor! Pero primero vas a hacer lo que yo te digo. Y luego te
Te voy a dar una lección que nunca vas a olvidar. Por favor, deténgase, se lo suplico. Por favor, deténgase. Por favor, deténgase. Suélteme, por favor. No me digas que tienes una historia con mi mujer. ¡Ella no es tu mujer, imbécil! Pues ella va a ser mi mujer. Y tú, hasta el día de hoy, vas a vivir. No se hace, yo acabo de decirlo primero. Santiago, no, Santiago. O sea, que soy el culpable de todo esto. No digas eso, papá. Sí, es que es la verdad, hija. Papá, sí me crees, ¿verdad? Hija, tengo muchas dudas, la verdad. Pero si ese hombre te hizo lo que tú me dices, si ese maldito hizo esto, se merece lo que tuvo. Gracias, papá. Perdóname porque me empeñé que te casaras con él. Perdóname, hija. Hija. ¿Esto te lo hizo ese hombre? Sí, papá. También le hizo daño a Santiago. Él también tiene marcas en el pecho y en el abdomen. Todo esto son evidencias. Todo esto son evidencias. Tenemos que ir al médico, obtener pruebas, de ADN incluido. Todo esto nos va a servir. Sí, es lo que tenemos que hacer. Sí. Señor, de verdad muchas gracias por creernos. A ver, si es cierto todo esto y tú le salvaste la vida a mi hija, eso es lo más importante para mí. Aunque me cueste decirlo, tenemos que evitar que te encuentren. Tenemos que evitarlo porque si te meten preso va a ser muy difícil sacarte. Ahora, centrémonos. Hemos de recopilar evidencia. Hija, y antes de que nos vayamos, tienes que decirme algo. ¿Por qué no me lo contaste? Tenía miedo. Tuve miedo de cómo ibas a reaccionar, papá. ¿Tanto miedo? Tenía miedo que a Santiago o a mí nos mandaras a la cárcel, a esa cárcel tan horrible de la cual hablabas. ¿Esa es la imagen que te he dado? ¿Esa es la clase de padre que crees que soy? No, papá. Tú has sido muy duro conmigo, inclusive las veces en la... Papá, ¿te encuentras bien? ¿Papá? Sí, me encuentro bien. Santiago. Sí, me encuentro bien. Creo que es su corazón. Por favor. Estoy bien. Ahora, tenemos que ir al médico. Ya, lo primero, pruebas médicas. Y hay muchas más cosas que tenemos que hacer. Venga, vamos. Señor, ¡vamos! vamos.
Hola, preciosa. ¿Estás lista para lo de hoy noche? Súper lista. Pero antes, necesito que me hagas otro favorcito. Otro favor. Sí, tú sabes que este caso es muy importante. Lo sé. Lo tienes contra la pared, a Molina. Eso es lo que quiero. Que se sienta contra la pared. Entonces, No sabía que lo odiabas tanto. pues sí. Pero bueno, ahora necesito revisar las pruebas de criminalística. Ya se enviaron las evidencias. Ya deben estar listas. Así que quieres que hackee el sistema. ¿Quieres que cumpla lo que te prometí, verdad? ¿Qué te parece si me cumples lo que prometiste? Ahorita mismo. Yo borro las cámaras. Pero antes... tienes que ayudarme. Por favor, bebé. Está bien. Bueno, ya nos hemos hecho todas las pruebas y los informes están en marcha. Son las evidencias que necesitamos. Sí, señor. Le quería hacer una pregunta. Diga. El arma del mayor se encuentra bajo custodia, ¿verdad? Sí, Criminalística recopiló todas las evidencias que están en su poder. Esperemos que se puedan dar cuenta de los disparos. Permiso. ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablo? General Reyes, tenemos una novedad respecto al caso del mayor Rodríguez. Dígame. Como sabrá, el arma homicida pertenece al subteniente Molina. Sí, me enteré recientemente. Bueno, hicimos las pruebas de ADN y las muestras no coinciden. El arma sí le pertenece al teniente Molina, pero esa noche no fue disparada por él. ¿Qué? Sí, estamos en la investigación y probablemente tengamos que intervenir a su hija. Lógico, porque fue un testigo presencial. Estaba en la escena del crimen. Sí, general. Estamos esperando los resultados. También hicimos análisis con el ADN de su hija. ¿Qué? ¿No coincidieron las pruebas? Sí, no coincidieron. No puede ser. Ese imbécil no fue quien lo hizo. La verdad no. ¡Maldita sea! Esto va a ser como una piedra en el zapato. Ahora él va a averiguar quién es el asesino. Y yo voy a quedar como una estúpida. Mi general no me va a dar ese ascenso. No me va a dar ese ascenso porque va a pensar que no fui incapaz de resolver algo tan simple. Ya, por favor, tranquila. Aún lo puedes resolver. Necesitaba que ese imbécil sea el culpable. Pero no es tan fácil. Averigüe esos resultados. Necesito tener contento a mi general. Espera, sí. Puede que yo sea el primero en ver los resultados. ¿De verdad? En eso estoy. El ADN coincide con Amelia Carolina Reyes Lara. ¿Qué? Sí, ella fue quien disparó.
No puede ser. Dios mío, esto cambia todo por completo. Mi general se va a morir cuando se entere todo esto. Pero dime qué quieres que haga. Mira que ya mismo me cierran el sistema. ¿Quieres que cambie la evidencia? ¿O quieres que descubran al asesino? Espera, tengo que pensarlo. Pero rápido, rápido, que me va a bajar del sistema. Estoy pensando. No quiero que mi general sufra. Yo tengo que arriesgarme. Sí, yo tengo que alterar esos resultados. Él se va a sentir muy orgulloso de mí. Él odia a ese tipo. ¿Estás segura? Muy segura. Altera esos resultados. Dime qué nombre quieres que ponga. Santiago Rafael Molina Navarro. ¿Estás segura? Sí. Hazlo. ¡Hazlo! Listo. Eres un genio, bebé. Con esto está totalmente implicado. A menos de que la investigación tome lugar y saquen otra conclusión. Probablemente haya pasado algo antes. Pero estoy segura que mi general no va a permitir que a su hija la capturen. Ella está por encima de todas las cosas. No va a dejar que la lleven a prisión. Mi general se va a sentir tan orgulloso cuando se entere que yo ayudé a alterar esos documentos. Bebé. Dime ahora qué quieres. ¿Me puedes hacer otro favorcito? Alejandra, ya basta, en serio. Ya me estoy poniendo en riesgo con todo esto. Por favor, es el último favor. Mira, ya no te molesto más. Dime qué quieres. Quiero que cambie sus antecedentes. Pero Alejandra, eso es demasiado. Tú puedes hacerlo, bebé. Es muy simple. Si es tan simple, entonces hazlo tú. Pero es que es simple para ti. Mira, Alejandra, con lo que está implicado es suficiente. Lo que me estás pidiendo está de más. Es que tengo que garantizar que ese imbécil no salga nunca de prisión. Así mi general va a estar muy orgulloso de mí y va a estar tranquilo, porque así el idiota de Molina no va a tener oportunidad de acercársele a Amelia. La verdad que sí. Hazlo. Hazlo, bebé. Cambia esos antecedentes. Dios mío, a estas alturas ya deben tener los resultados del ADN que te involucran. Señor, podemos luchar. Tenemos la evidencia, las fotos, nuestras pruebas físicas. Todo eso debe contar. Papá, por favor, no permitas que me lleven, te lo suplico. No, hija, voy a hacer todo lo que esté en mi mano para evitarlo. Te lo juro. Espera. ¿Aló? Mi general, ya tengo el resultado del ADN. Bueno, no mantenga la intriga, dígamelo. La muestra es compatible con el ADN del subteniente Santiago Molina. Ahora justamente lo estamos rastreando. Sí. En mi domicilio parece, ¿no? Está en su domicilio, mi general. Me consta, me consta. Bueno, muchas gracias por la información. ¿Qué pasa, papá? Santiago, te vienen a buscar. ¿Qué? Sí, yo te recomiendo que te entregues voluntariamente. Haz lo mejor para ti y para mi hija, por favor.
No, pero papá... Amelia. Tranquila. Las pruebas están a mi favor. Y lo mejor es que yo mismo me entregué. Sí, es lo mejor que puedes hacer. Todo va a estar bien, tranquila. Santiago. Papá, ¿por qué no hiciste nada para que se detuviera, por Dios? ¡Me mentiste! ¡Me mintieron! ¿Qué? ¿De qué hablas? Las pruebas demuestran que fue él quien disparó. No, papá. La que disparó fui yo. No me quieras mentir otra vez. Las pruebas no engañan. Ya están los resultados. Lo has intentado proteger todo este tiempo. ¡Ya no más! No, papá. Esos resultados deben estar mal. Te estoy diciendo la verdad. Fui yo, por Dios. Papá. Quiero oírte más. Más de ti. Papá, por favor, escúchame. Mira. Papá. Ya te dije que él lo único que hizo fue defenderme a mí. Y si tú no me crees, No te creo. voy a hacerlo sola. Y voy a buscar un abogado para que me ayude. General, Amelia, necesitaba hablar con ustedes dos. Pase. Permiso. Bien, como ustedes saben, el arma le pertenecía a Molina. Sí, ya se lo llevaron. Así es. Criminalística realizó todas las pruebas. Sí, y las pruebas fueron concluyentes. Molina fue quien disparó el arma. Sí, así dicen los resultados. Porque son verídicos. Las evidencias así lo muestran. Mire, mi general, yo me he formado con usted y por lo tanto le debo respeto y lealtad. Yo siempre digo, haría cualquier cosa por el respeto y agradecimiento a mi mentor. Lo admiro y se lo agradezco. Prosiga. Yo descubrí algo y me tomé el atrevimiento de tomar cartas en el asunto. ¿De qué está hablando? Bueno, yo no quiero que ustedes piensen que yo me quiero meter en sus vidas personales. Mucho menos quiero saber qué fue lo que pasó. Yo solo lo hice por ustedes dos. Continúa. Bien. Como usted sabe, yo tengo mis contactos. Pero esto es muy confidencial. No lo puede saber nadie, por favor. Ustedes saben que yo me estoy arriesgando por ustedes. ¿Cuál es el punto? Continúe, dígamelo. Bien. Hackeamos el sistema. Falsificamos los resultados antes de que Criminalística los vea. Colocamos el nombre de Molina para que así concuerden sus huellas con las del arma y él pueda pasar el resto de su vida en la cárcel. A ver. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Hice lo que tenía que hacer. Yo todo lo hice para limpiar su nombre. Le agradezco muchísimo, pero ¿el resultado real qué decía? Lamento ser yo quien tenga que decirles esto. Amelia fue quien disparó el arma. Yo sé que esta noticia es muy fuerte para ustedes, pero miren, como les había mencionado anteriormente, yo no quiero saber por qué hizo lo que hizo. Pero Amelia, todo salió perfecto.
Ahora sí no tendrás que preocuparte por esta situación. Ay, no. No. Mira, yo sé que tal vez tú puedas estar enamorada y no quieras verlo en la cárcel, pero ya no se puede cambiar nada. Hice algo más. ¿Qué? Alteré los registros penales. Le aumenté unos cuantos delitos, pero todo para que sea más grave. Y así Molina no pueda salir de prisión el resto de su vida. Papá, ¿vas a hacer algo al respecto o no? ¿Y tú, Alejandra? Eres la peor escoria del mundo. ¿Cómo te atreviste a meter a la cárcel a un inocente? ¿No me vas a agradecer por salvarte el pellejo? Papá, esta es la clase de tipa a la que tú le enseñaste todo esto. ¿Le enseñaste a hacer cosas torcidas o qué? ¿Eso fue lo que le enseñaste, papá? Dime. No puedo creer. ¿Cómo puede ser tan malagradecida? Ustedes dos sabían en el problema en el que estaban metidos. Yo los limpié por completo, arriesgándome. De verdad, agradezco mucho su lealtad y los riesgos que ha tomado, pero se ha extralimitado, ¿no? Mi general, yo sé muy bien lo que hice. Y lo que hice estuvo muy bien. La verdad, necesito pensar. ¿Qué es lo que necesitas pensar, papá? Esto es injusto, por Dios. ¿Quieres ir a la cárcel? A ver, Amelia, ella ya limpió nuestro nombre. Él está en la cárcel. Las cosas están como tenían que estar, ¿no? Tú no eres mi padre. No eres el padre que me guía. El que estaba para enseñarme a hacer bien las cosas. El que era mi modelo a seguir. Tú no eres mi padre. No puedo creerlo. Yo le pido disculpas y le agradezco profundamente todos los riesgos que asumió y lo que hizo por nosotros. Lo hice con mucho gusto. Y bueno, supongo que ahora me he ganado ese ascenso, ¿no? Por descontado que sí. De eso se trataba, a fin de cuentas, ¿no? Bueno, pues, les soy sincera. Ya estaba cansada de que me compararan con él. Estaba harta de que él sea el favorito. Pero bueno, ahora con todo esto, él ya no va a molestarme más. Ya no tengo competencia. Bueno, piensa una cosa, subteniente. La competencia siempre es positiva. ¿Sabe por qué? Porque nos obliga a superarnos, a mejorar. Mi general, usted tiene toda la razón. Pero mire, tómelo así. Yo quiero otro tipo de competencia. Prométame que nadie se va a enterar de esto. Que esto no se va a revelar. Usted me conoce, subteniente. Sabe que este regalo que me ha hecho va en contra de mis principios. Siempre he dicho que la ley está por encima de todos. Pero mi familia es lo primero. Y por ellos le aseguro que tendré en cuenta lo que usted me ha dicho. Confío en usted.
Siempre lo he hecho. Gracias, subteniente. Usted es mi ejemplo a seguir. Bueno, me retiro. Por favor. Por favor. Hija, ¿a dónde te crees que vas? Me voy de la casa, papá. No hagas tonterías. No. No son tonterías. Primero, me hiciste ver como una mentirosa. Y luego, cuando supiste la verdad, decidiste tirar tus principios a la basura. Hija, vamos a sacarlo de la cárcel ahora. ¿Qué? Vamos a sacarlo de la cárcel ahora. Mira, hija. Está grabado todo lo que dijo Alejandra, todo. Papá, pero Alejandra hizo todo esto para defenderte y ahora la vas a hundir. Y me duele mucho hacerlo, pero nadie está por encima de la ley. Lo que hizo es inaudito. Un inocente en la cárcel. ¿En qué cabeza cabe? Eso no es lo que yo le he enseñado. Y aquí está su confesión. A ver. Le hiciste creer que estabas de su lado para que yo no dijera nada y ganar tiempo. Tácticas policiales, hijita. Bueno, ¿vamos a sacarlo o no? Sí. No puedo creerlo. Han pasado varios días y aún nadie ha venido. Hijo. ¡Mamá! 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 Al fin me dejaron entrar. Mamá, te juro que yo no fui, mamá. Lo sé. Tú no eres capaz de eso. Eres un buen hijo. Yo diría el mejor. Saqué un angelito ahora. Solo ignóralo, ¿sí? Mamá, lamento hacerte pasar por todo esto. No te voy a mentir. Ha sido muy duro para mí. Pero tengo la confianza que la verdad saldrá a la luz, hijo. La verdad es que se va a podrir en la cárcel, señora. ¡Ya cállate! Eso no pasará. No les hagas caso. Tú confía en ti. Mamá, ¿sabes algo de Amelia, mamá? ¿Sí? Hijo, ella. Mi amor. Esto es real. Esto es real. Amelia. Mi amor, ya estoy aquí. Sí. Te juro que pensé que me habías abandonado. No. Claro que no, mi amor. Hicimos una promesa, ¿recuerdas? Sí. Solo que no he podido venir. Pero... ¿ya tienen todas las pruebas necesarias? ¿Todo tiene? Sí, mi amor. Estamos en eso. Me están haciendo muchísimas preguntas a mí. Aparte, están haciendo una investigación profunda del caso. Eso sí,
Todo está coincidiendo con la historia. Bien. Eso es perfecto. Entonces, voy a quedar libre, ¿no? Sí, mi amor. Vas a salir de aquí. Mi papá hizo lo posible para sacarte de aquí. Sí. Pero las huellas dactilares coinciden con las mías, así que seré yo la que entra a la cárcel. No, eso no es posible. No, escúchame. Yo me quedo aquí el tiempo que sea necesario, pero no puedes quedarte aquí en este infierno. Mi amor, no puedes. mi amor, tranquilízate, ¿sí? Es lo que tiene que pasar. Yo no voy a estar mucho tiempo aquí, ¿ok? No, yo no quiero que pase, no. Mi amor, escúchame, mírame. Tú vas a salir de aquí. Y yo voy a entrar. Tienes que sacarme de aquí, Santiago. Tienes que trabajar conjuntamente con mi papá para hacerlo. Mírame. Te amo. Y pronto nos vamos a ver, ¿ok? Yo también te amo. Confía en esas palabras, hijo. Todo va a salir bien. Amelia, gracias. Gracias por cumplir tu promesa, hija. Señorita Amelia Reyes, acompáñame, por favor. Sí. No, espera. Pero tal vez otra forma podamos hacer algo más. Camine. Siempre hay ilusión. Amelia, por favor, no. Camine. Amelia. Está todo. Tenemos los disparos en el techo, los residuos de pólvora, el ADN del mayor en las heridas de ella. Corroboran los informes periciales, los testimonios. Está todo. Tenemos todo para que el veredicto esté a nuestro favor. Sí. Sí. Cambiando de tema. ¿Sabes que siento mucha pena por la subteniente Vega? Pues yo no. Ella es una mala persona. Sí, pero siento pesar. Ella cree que está de vacaciones y cuando vuelva se va a encontrar... Señor, usted siempre nos enseñó a hacer las cosas rectas. A hacer las cosas bien. Sí, bueno, ¿sabes? Lo que siento mucha vergüenza es por lo mal que te he tratado. Tranquilo, señor. Siempre se puede empezar de nuevo. Bueno, pero es que salvaste la vida de mi hija, arriesgando a la tuya además. Y no sé qué sería de mi vida sin mi hija. Sí. Yo tampoco sé qué haría de mi vida sin ella. Señor, todo lo que estamos haciendo, toda esta evidencia, es por ella. Porque la vamos a sacar de ese lugar. Sí. Y eso es que todo esto es culpa mía. Y ruego a Dios de que me guíe, que me ilumine para que nunca más me equivoque así en contra de mi familia. Y así va a ser, señor. No se preocupe. Ahora tenemos que entregar toda esta evidencia. Vamos. Vamos. Vamos donde el juez. Venga. Suéltame. Suéltame, por favor, suéltame. Ayúdenme. No vas a poder huir de mí, Amelia.
Voy. Dios mío. No sé cómo olvidarme de todo esto. ¿Será que ya no lograron conseguir las pruebas para sacarme de aquí? Diosito, tú sabes que yo no quería hacerlo. Por favor, líbrame de esta culpa. Por favor, sácame toda esta carga que siento aquí. Por favor, sácamela. Mamita, por favor, guíame. Yo sé que tengo que estar aquí, pero por favor, ayúdame. Ayúdame a salir de aquí. Mi amor. Santiago. Mi amor. Mi amor, ¿cómo va todo? ¿Voy a salir de aquí? Sí, mi amor, tranquila. El juez está pensando en tomar nuestras pruebas, nuestra hipótesis, para darle seguimiento. Yo creo que sí logramos convencerlo, mi amor. Sí. ¿Y qué pasó con Alejandra? Ella aún no vuelve de sus vacaciones. Pero va a ir presa, ¿no? Sí, mi amor. Eso es lo que tiene que pasar. Y tú vas a salir de aquí y vamos a estar al fin juntos. ¡Abra la puerta! ¡Suéltame! 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 No sabes quién soy yo. Uy, qué miedo. ¿Tú? Maldita desgraciada. Por tu culpa estoy aquí. No, yo no hice nada. Tu padre me arruinó la vida. ¿No? Mi papá hizo lo correcto. ¡Ay, los odio! ¡Los odio! ¡Los odio! ¡Ay, no! ¡Oye! ¿Qué es esto? ¡Oye, esto es mío! ¡Es importante para mí! Es importante para mí. No seas idiota. Perdiste la oportunidad de tu vida. Yo no iba a permitir que Santiago se quedara aquí en la cárcel. En este momento tú tendrías la vida de tus sueños. Pero no. Yo voy a salir de aquí. Claro. Y a mí, que me parte un rayo. No quise decir eso, Alejandra. Yo sé que lo hiciste por nosotros, pero por favor no nos engañes. Tú sabes perfectamente que lo hiciste para conseguir ese ascenso. Esa era la consecuencia de mi investigación. Pero si estoy aquí, es por tu culpa. Yo no te pedí que lo hagas. ¡Eres una malagradecida! No te soporto, niña mimada. Yo no soy una niña mimada. ¿Ah, no?
niña que vive en la casa de su papito, que está esperando que le cumpla el sueño de ser poeta. Cállate. No me callo. No me da la gana de callarme, porque estoy harta de la gente imbécil como tú. Tú misma fuiste la que se arruinó la vida sola, Alejandra. ¿A ti? Nadie te pidió que hagas esta tontería. ¡No te soporto, imbécil! ¡Suéltame! 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 ¿Qué está pasando aquí? Papá, Santiago, vinieron a sacarme de aquí. Hija, ya eres libre. Suéltela, oficial. Sí, claro. Subteniente, créame, lamento mucho verla en esta situación. ¡Lo odio! Es el peor mentor que me ha tocado en toda la vida. ¿Estás contento, Molina? ¡Ya obtuviste lo que quisiste! Pues sí, estoy muy contento. Tengo todo lo que siempre quise. Un ascenso. A la mujer que amo con todo mi corazón. Y al mejor suegro del mundo. ¡Me producen náuseas! La mejor familia hipócrita que hay en la vida. Reyes te odiaba con todas sus fuerzas. Y ahora resulta que son amigos. ¡Ay, qué lindo! Esto es una falta muy grave. ¡Irás a pabellón! ¡Ay, no me digas! ¿Me van a mandar con los delincuentes mayores? No me da miedo, no me asustan. Sí, ahora vamos a ver. Se les olvida que yo soy un policía. Y con mis capacidades puedo... ¡Silencio! ¡Llévatela! ¡Voy a volver! ¡Voy a volver por usted! ¡Silencio! Mi amor, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Santiago, trátala muy bien. Es mi bien más preciado. Sí, ella es una gran mujer. Usted crió a una gran mujer, señora. Así es, papá. ¿Sabes? Mamá estaría muy orgullosa de ti. Solo prométeme una cosa. Prométeme que ya no vas a reprimir tus sentimientos y te vas a permitir llorar. Te lo prometo. Y se lo prometo. Pero quien tendría que estar también muy orgullosa de haber formado a un gran hombre es usted, doña Mariana. Claro que sí, general. Y lo estoy. Muchísimas gracias por apoyar a mi hijo. ¿Qué se merece? Hay algo que quiero decir. Amelia Reyes Lara, mi eterno amor. ¿Quisieras casarte conmigo? Sí. Sí.
Bueno, por favor acompáñenme a casa. Yo tengo una sorpresa preparada, digo, para festejar este hermoso acto. ¿Me acompañan, por favor? Por favor. Gracias.